Buenas noches a todos. Bienvenidos a Plano Sin Sentido. Yo soy el mensajero y te estaré contando relatos de terror reales estando solo en casa. Sin más, ponte cómodo, apaga las luces, ponte los audífonos y comencemos. A veces, estar solo no significa estar en paz. Significa estar expuesto, vulnerable a pensamientos que solo aparecen cuando no hay nadie más alrededor. Era una noche como cualquier otra. Había llegado tarde del trabajo, pedí comida rápida y me acomodé en el sofá. Vivo solo desde hace un año y ya me había acostumbrado al silencio de mi apartamento. Demasiado, tal vez. Encendí la televisión. No tenía ganas de ver nada en específico, así que empecé a cambiar canales con el control remoto. Uno tras otro. Comerciales. Películas a medias. Noticias que no me interesaban. Todo sonaba distante, como si la TV estuviera hablando en una lengua que ya no entendía. Y entonces apareció ese canal. No tenía número, ni nombre. Solo una pantalla en blanco y negro, con una ligera estática en los bordes. Pensé que era algún canal local fallando, hasta que reconocí el sofá. Mi sofá. La cámara, si es que había una, mostraba el ángulo exacto desde la esquina derecha de mi sala, enfocando el televisor, la mesa de centro, el sofá, y a mí, sentado, con el control remoto en la mano, justo como estaba en ese instante. Mi primer impulso fue mirar a mi alrededor. Todo estaba igual. Mismo silencio. Mis ventanas cerradas. La puerta con doble seguro. Pero ahí estaba, una transmisión en tiempo real de mí mismo. Volví la vista a la pantalla. Algo había cambiado. En la imagen, yo seguía sentado, pero mi cabeza comenzó a girar hacia atrás, más allá de lo que el cuello humano permite, como si no tuviera huesos. Lentamente. Era mi cuerpo, pero no era yo. Me quedé paralizado. Y entonces noté algo más. En el fondo de la imagen, justo al borde de la pantalla, una figura oscura empezó a aparecer. Primero fue un brazo, luego un hombro. No se movía. Solo estaba ahí, como si ya hubiera estado desde antes, esperando ser notado. La figura se encontraba detrás de mí, en la transmisión. Giré la cabeza lentamente en la vida real. Nada. Nadie detrás. Volví a mirar la televisión. La figura se había acercado. Ahora estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía ver su silueta distorsionando la estática. Parecía respirarme en la nuca. Tragué saliva. Me levanté del sofá y me alejé de la televisión. La imagen no me siguió. En la pantalla, yo seguía sentado. Parpadeé. El yo de la pantalla giró la cabeza hacia mí, como si supiera que lo observaba. Me miró directo. Y sonrió. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Apagué la televisión. La pantalla quedó negra. Pero, la silueta seguía ahí, reflejada, en el cristal. No sabía si estaba dentro del televisor, o detrás de mí. Desde esa noche, no he vuelto a prender la televisión. A veces, cuando todo está en silencio, creo escucharla encenderse sola. Y cada vez que paso por el espejo del salón, juro que veo esa figura parada, justo detrás de donde estaría el sofá, esperando que vuelva a sentarme. Siempre he sentido una inquietud inexplicable al mirar los espejos por mucho tiempo. Es irracional, lo sé, pero desde pequeño, cuando me quedaba solo en casa, evitaba mirarme en el espejo por más de unos segundos. No era miedo, era respeto, como si supiera, de alguna forma, que aquello que me devolvía la mirada no siempre era solo un reflejo. La noche en cuestión no era diferente a cualquier otra. Vivía solo, en un pequeño departamento que apenas tenía lo esencial. Había tenido un día largo, así que me duché tarde, cerca de la medianoche. Al salir, el vapor había empañado todo el espejo del baño. Me vestí con calma, y luego, como siempre, me quedé ahí frente al lavabo, lavándome los dientes con movimientos automáticos, mirando cómo el vapor lentamente se disipaba. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme. Vi mi reflejo, sí, pero no como debería haberlo hecho.
Mis manos seguían en movimiento, cepillando de forma rítmica. Pero mi reflejo no lo hacía al mismo tiempo. Iba con retraso. Medio segundo, quizá uno completo. Un parpadeo de diferencia. Pensé que estaba cansado, que mi mente me jugaba una broma. Me froté los ojos. Volví a mirar. Y fue entonces cuando lo vi sonreír. No era una sonrisa amable. Era torcida, desproporcionada. No la estaba haciendo yo, eso lo sabía. Yo seguía inmóvil, perplejo, con el cepillo en mano. Mi reflejo, sin embargo, bajó la cabeza, como si quisiera mirarme desde otro ángulo, como si estuviera analizando, observándome con la calma de un depredador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apagué la luz del baño, intentando romper ese momento. Lo hice con rapidez, casi con rabia. Todo quedó oscuro. Respiré profundamente, me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estaba cansado, sugestionado. Me giré para salir del baño. Y entonces vi algo con el rabillo del ojo. El espejo. A pesar de estar el baño completamente a oscuras, el espejo no estaba negro. Había luz en su interior. Una tenue, enfermiza luz blanca. Y en ella, mi reflejo. Todavía ahí. Todavía mirándome. Sonriendo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No grité. No corrí. Solo retrocedí, tambaleándome, sintiendo que no estaba solo. Que nunca lo estuve. Cerré la puerta del baño con fuerza, y puse el seguro. No sabía por qué. Era un reflejo. No podía salir, ¿cierto? ¿Cierto? Me senté en el suelo, al otro lado de la puerta. El silencio pesaba. Pasaron minutos, quizá horas. No lo sé, hasta que oí un leve crujido. Un golpe suave, apenas un susurro. Del otro lado del espejo, como si unos nudillos rozaran suavemente el vidrio. Entonces entendí algo. Algo que desde entonces no me ha dejado dormir tranquilo. Lo que había en el espejo no era un reflejo distorsionado. Era algo más. Y lo que sonreía no era un error. Era un saludo. Siempre fui escéptico con las historias de terror. De esas en las que alguien oye un susurro, ve una sombra, siente una presencia. Las atribuía al cansancio, al estrés, a la sugestión. Siempre encontraba una explicación lógica. Hasta aquella noche. Recuerdo que hacía frío. Era una noche extrañamente silenciosa, de esas en que ni los autos pasan por la calle y el viento parece contener la respiración. Me había acostado tarde, como de costumbre, viendo videos sin sentido en el celular hasta que los párpados pesaban más que la conciencia. No encendí la luz del velador. Me acosté directo, con las cobijas hasta la barbilla. Cerré los ojos. El sueño me abrazó rápido. No sé cuánto tiempo dormí, pero algo me despertó. Un sonido seco, sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pequeño, justo al lado de la cama. Abrí los ojos de golpe. No había luz, solo la oscuridad opaca de la habitación, interrumpida por el débil resplandor de la pantalla del celular, que aún estaba en el piso, con la batería casi agotada. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar. Por un momento, no pasó nada. Y entonces lo oí. Una voz. Debajo de mi cama. No era un murmullo lejano, no era una alucinación. Era una voz perfectamente clara, apenas un susurro, cargada de urgencia y miedo. Por favor, no le digas que estoy aquí. Congelé la respiración. El corazón me martillaba el pecho. El primer impulso fue pensar que soñaba, que era uno de esos sueños lúcidos. Pero el frío del suelo bajo mis pies, la pesadez en el pecho, el sudor helado en la frente, todo era demasiado real. Quise moverme. No pude. Me sentí atrapado entre dos decisiones imposibles: salir corriendo de la habitación o mirar debajo de la cama. La voz volvió. Más baja. Más cerca. Él no sabe que lo escuchas. Por favor. Y entonces, sentí algo sobre el colchón. Un peso. Como si alguien se hubiera sentado sobre mi cama.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré con violencia, buscando ver quién estaba detrás. En ese instante, mi alma pareció romperse. Había alguien más sobre la cama. Una silueta, oscura como el vacío, sentado al borde, dándome la espalda. Y entonces lo escuché. Lo escuchaste también, ¿verdad? Su voz era hueca, descompuesta, como si estuviera hecha de viento y muerte. No se giró. Solo se quedó ahí, hablando con una calma antinatural. Ahora ya no puedes hacer como que no viste. Ya sabes dónde estoy. Ahora sabes que estamos en los dos lados. La habitación se oscureció aún más. El celular se apagó del todo. Y por un segundo, no más, sentí que la cama respiraba. Como si algo vivo estuviera debajo, latiendo al ritmo de mi miedo. Cerré los ojos. No recuerdo cómo pasó, pero eventualmente perdí el conocimiento. No dormí. No fue sueño. Fue como si mi mente decidiera apagar el cuerpo para no enloquecer. Cuando desperté, era de día. Todo estaba igual. No había huellas. No había marcas. Nada fuera de lugar. Salvo una cosa. Debajo de la cama, encontré mi celular. Encendido. Grabando. Y en el audio, en la madrugada, justo cuando el archivo comenzó, se escuchaba una respiración. Luego una voz. Ahora es tu turno de quedarte abajo. Siempre he sido una persona práctica. Nada de fantasmas, espíritus, ni supersticiones. Mi vida es lógica, rutinaria, sin sobresaltos. Trabajo desde casa, no tengo muchas visitas, y mis noches suelen transcurrir en silencio, acompañadas por el zumbido tenue del refrigerador o el murmullo lejano del tráfico nocturno. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Estaba cenando solo, como casi siempre. Tenía un plato de pasta, una copa de vino barato y una película de fondo que ni siquiera estaba viendo. Revisaba el celular, como de costumbre, pasando entre mensajes viejos y notificaciones sin importancia, cuando ocurrió. Mi teléfono sonó. No fue un mensaje, fue una llamada, pero no de un número desconocido. Era mi propio número el que aparecía en la pantalla. Mi nombre, mi foto, como si me estuviera llamando, yo mismo. Al principio pensé que era una broma, un fallo técnico, tal vez un bug de la red. Dudé, claro, pero la curiosidad me venció. Respondí. ¿Hola? Silencio. Un segundo. 2. Entonces, una voz respondió. Mi voz. Sal de la casa. Ahora. Mi corazón se detuvo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era exactamente mi tono, mis pausas, pero sonaba diferente. Más urgente. Más grave. Más real. ¿Quién eres? Pregunté, intentando sonar firme. No hubo respuesta. Solo un clic. Llamada finalizada. Me quedé allí, con el celular aún pegado al oído, sintiendo el sudor frío bajarme por el cuello. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Todo estaba en su lugar. Pero algo no encajaba. Esa llamada no era una broma. Algo dentro de mí lo sabía. Caminé hasta la puerta principal. Estaba cerrada. Las ventanas, también. El pasillo estaba en penumbras. Me giré para volver al comedor, y ahí lo vi. Una silueta parada frente a la puerta, al otro lado del vidrio esmerilado. Era mi forma, mi altura, mi postura, mi sombra. No me moví, y la silueta, tampoco. Durante un largo segundo nos quedamos así, observándonos a través del umbral. Luego, lentamente, levantó una mano. La apoyó contra el vidrio. Mi mano. La misma cicatriz en el dedo. El mismo lunar en la muñeca. No supe qué hacer. Retrocedí, tropezando con una silla. Caí al suelo y, cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Tomé el celular con manos temblorosas. Revisé el historial. La llamada seguía ahí. De mi número. A las 22:14. Exacto. Preciso. Innegable. Entré a ajustes.
Desactivé los datos, el wifi, incluso quité el chip. Pero la llamada no desaparecía. Como si no hubiera dependido de la red, sino de otra cosa. Pensé en salir corriendo, pedir ayuda, algo. Pero entonces noté algo en el espejo del pasillo mientras pasaba frente a él. Mi reflejo no estaba alineado conmigo. Yo había dejado de caminar. Mi reflejo dio un paso más. Ahora estoy encerrado en el baño, escribiendo esto desde el celular. No sé qué está allá afuera. No sé si es una copia, una versión futura de mí, o algo que nunca fue humano. Solo sé que me llamó, y que su advertencia llegó demasiado tarde. Siempre me ha gustado vivir solo. La tranquilidad, el control sobre mi espacio, el silencio cuando lo deseo. Me mudé a este pequeño departamento en las afueras hace 6 meses. Era perfecto, aislado, sin vecinos ruidosos, con techos altos y una vista decente. No necesitaba más. El lugar tenía solo un detalle, una escotilla en el techo del pasillo, de esas que uno ve en películas, con una cuerda para bajarla. El casero me aseguró que no había ningún ático. Es solo una trampilla de mantenimiento, me dijo. Antigua, nunca se usa. No le di importancia. Hasta esa noche. Me desperté alrededor de las 3:17 de la mañana. No sé por qué, pero no fue una de esas veces que te despiertas y te vuelves a dormir. No. Esta vez me desperté consciente, como si algo me hubiera sacado de un sueño profundo con intención. Me senté en la cama, inquieto. El aire se sentía más denso, más frío. El tipo de frío que no viene del clima. Y entonces, lo escuché. Pasos. Muy suaves. Lentos. Arriba. Arriba de mi dormitorio. Fruncí el ceño. No había nadie arriba. No podía haber nadie. Vivo en la planta alta de un pequeño edificio sin más pisos. Solo está el techo, y esa escotilla. Me levanté despacio, intentando convencerme de que tal vez era una tubería, o un gato en el tejado. Caminé por el pasillo en penumbra. La escotilla estaba exactamente donde siempre, cerrada, intacta, pero los pasos continuaban, justo encima, como si alguien caminara de un extremo al otro del apartamento, pero desde adentro del techo. Tragué saliva, agucé el oído, un paso más, luego otro, pausas largas, como si quien fuera que estuviera allí escuchara también, como si supiera que yo estaba despierto. Es tu imaginación, me repetí, pero no sonaba como una imaginación. Sonaba real, demasiado real. Me armé de valor, arrastré una silla hasta debajo de la escotilla y subí. La cuerda colgaba justo fuera de mi alcance. Usé una escoba para jalarla. La trampilla se dio con un crujido. Un olor antiguo bajó como una exhalación atrapada por décadas. Polvo, madera vieja y algo más. Algo rancio. Apunté con la linterna del celular hacia arriba. Solo oscuridad. Aislantes desechos. Telarañas. Nada más. Y entonces, un crujido, justo al fondo del ático, como si alguien retrocediera para no ser iluminado. El corazón me golpeaba el pecho. No vi nada, pero sentí una presencia, como si alguien me estuviera mirando desde un rincón al que la luz no alcanzaba. Volví a cerrar la trampilla. La empujé con fuerza, asegurándome de que quedara bien sellada. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que lo había soñado. Incluso subí con la luz del día. Revisé el ático. No había huellas. Ninguna señal. Pero una cosa me pareció extraña. En medio del polvo del suelo, había un espacio perfectamente limpio. Redondo. Como si algo hubiera estado sentado allí durante mucho tiempo. Pasaron días. Semanas. No volví a escuchar los pasos, hasta anoche. Esta vez no solo fueron pasos. Hubo un arrastre. Como si alguien, o algo, se moviera gateando, lentamente, encima de mí. Y luego, un sonido más claro, más definido. 3 golpes, justo sobre la trampilla, como si llamara para entrar.
No he dormido. Tengo muebles bloqueando la escotilla. Pero cada noche, a la misma hora, 3:17 de la mañana, vuelvo a escucharlo. Y lo peor no es el sonido. Lo peor es que hace 2 noches la trampilla estaba entreabierta. Y yo sé que la dejé cerrada. Lo sé. Lo juro. Siempre he sido de esas personas que disfrutan la tranquilidad de vivir solas. Me mudé a este pequeño departamento hace casi un año. Una zona tranquila, pocos vecinos, sin tráfico ni ruido constante. No hay mucho que destacar, salvo quizá lo curioso de la entrada, una puerta antigua, pesada, con un cerrojo grande y sin timbre. Nadie toca. Nadie molesta. Perfecto para mí. La rutina era sagrada. Me levantaba temprano, trabajaba desde casa, cocinaba algo sencillo, y antes de dormir, leía o veía algo ligero para relajarme. Así pasaban mis días, idénticos, hasta que empezaron los ruidos. La primera vez lo escuché, pensé que lo había soñado, un clic, seguido de un chirrido largo y lento, como una puerta abriéndose. Me desperté sobresaltado. Me senté en la cama, esperando oír más. Pero no pasó nada. El silencio volvió. Lo atribuí al edificio viejo, al viento, a mi mente cansada. Pero la noche siguiente, se repitió. A las 2:47 de la madrugada, exactas. Un clic. Un chirrido. Luego, silencio absoluto. Bajé al pasillo en pantuflas, con el corazón golpeándome el pecho. La puerta principal estaba cerrada. El cerrojo puesto. Nada extraño. Pero el aire se sentía diferente. Como si alguien hubiese estado allí hace solo unos segundos. Como si el espacio aún conservara el calor de otra presencia. Revisé todo. Armado con una linterna, busqué señales de entrada forzada, movimientos, algo. No encontré nada. Las noches siguientes, los sonidos continuaron. Siempre a la misma hora. Nunca más de 2 segundos. Como una escena repitiéndose de forma mecánica. Me obsesioné. Empecé a quedarme despierto para esperarlo. Apagaba todas las luces y me sentaba en el sofá frente a la entrada, envuelto en una manta, con el celular listo para grabar. La tercera noche, finalmente, logré captarlo. 2:47 de la mañana. El pestillo se escucha ceder. Luego, el chirrido lento de la puerta. Y luego, pasos. 2 pasos. Dentro de la casa. Salté hacia la puerta. Estaba cerrada. El cerrojo intacto. No había nadie. La piel se me erizó como nunca en mi vida. Esa noche no dormí. Al día siguiente, instalé una cámara de vigilancia apuntando a la entrada. Una de esas que graban en la nube y detectan movimiento. Dejé todo listo. Esperé con ansiedad la siguiente madrugada. Cuando vi la grabación al día siguiente, me costó respirar. La puerta se abre sola. A las 2:47 exactas. Pero no hacia adentro. Hacia afuera. Desde adentro de la casa. Y lo peor no fue eso. En la imagen se ve claramente, cuando la puerta se abre, nadie entra. Pero unos segundos después, algo sale. Una sombra. Larga, delgada, sin forma clara. Sale y desaparece fuera del campo de visión de la cámara. Me paralicé. Revisé todas las grabaciones anteriores. Siempre igual. Puerta abriéndose desde adentro. Nada entra. Algo sale. Pensé en llamar a alguien. Un amigo, un sacerdote, lo que fuera. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Hay algo en mi casa que sale por la puerta cada noche y yo nunca lo veo entrar? Suena ridículo incluso para mí. Decidí quedarme esa noche junto a la puerta, otra vez. Pero esta vez armado. No con un arma, sino con coraje. Si eso volvía a suceder, lo vería con mis propios ojos. Y así lo hice. Apagué todo. Me senté frente a la puerta, en la penumbra, mirando la cerradura. 2:47 de la mañana. Un clic. El pestillo gira solo. La puerta se entreabre lentamente, como si alguien del otro lado estuviera saliendo muy, muy despacio. Y entonces lo sentí.
No lo vi, no escuché un paso, pero algo pasó junto a mí. Lo sentí como una corriente helada, un estremecimiento en el centro del cuerpo. Como si algo invisible, tangible solo para la piel, se deslizara a mi lado y saliera. La puerta se cerró sola, suave. El cerrojo volvió a su lugar. Todo como si nada hubiera pasado. No me moví por casi una hora. Apenas podía respirar. Cuando por fin logré pararme, supe que no podía seguir ignorándolo. Hoy es la sexta noche. No sé qué ocurre realmente. No sé qué es lo que cada madrugada sale por mi puerta. Pero anoche hubo una diferencia. La cámara grabó algo más. Un segundo archivo. Un video mucho más corto. Comienza desde afuera de la casa. La cámara muestra la puerta ya abierta. Y algo se arrastra por el umbral, hacia adentro. Pero esta vez, a diferencia de todas las otras noches, no sale. Aún no ha salido. Y esta noche ya no quiero estar aquí. Siempre me gustó mantener mi espacio limpio, ordenado, como si pudiera tener el control total de mi vida al menos dentro de estas 4 paredes. Vivo solo desde hace unos años, en un pequeño departamento tipo loft. Nada lujoso, pero suficiente para mí. Tengo una rutina simple. Los viernes por la tarde, después del trabajo, limpio todo. Me gusta dejar el lugar impecable para el fin de semana. Es mi forma de reiniciar. Aspiro, ordeno los libros, limpio las ventanas, encero la madera del piso. Y al final, ya como tradición, siempre tomo una foto del salón desde el mismo ángulo, justo desde la entrada del pasillo. La subo a mis redes con algún comentario del tipo viernes limpio, mente limpia. A veces, incluso comparo las fotos semana tras semana. Me relaja ver lo constante, lo predecible. Ese viernes no fue diferente, hasta que lo fue. Terminé de limpiar. El sol de la tarde entraba por el ventanal, dándole ese tono cálido y dorado a todo. Me alejé unos pasos, levanté el celular y tomé la foto como siempre. No la revisé en el momento. No suelo hacerlo. La subí, escribí mi frase de siempre y la dejé ahí. Horas después, ya de noche, estaba en la cama navegando sin rumbo en el celular cuando entré a mi galería de imágenes. No buscaba nada en particular, solo pasaba el rato. Fue entonces que vi la foto del salón, y algo no cuadraba. Al principio no entendía qué era. Todo se veía igual, el sillón gris, la mesa con el florero, los libros perfectamente alineados en el estante, la alfombra roja. Y luego lo noté, algo nuevo. En la pared del fondo, donde nunca hubo nada, había un cuadro enmarcado colgado perfectamente al centro. No un cuadro cualquiera, era una fotografía. Sentí cómo se me helaba la piel. Acerqué los dedos, amplié la imagen. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era una foto mía, dormido, boca arriba, en mi cama, en esta misma casa. La imagen estaba perfectamente enfocada, tomada desde lo alto, como desde una esquina del techo. Podía distinguir mi respiración, hasta el pliegue de la sábana, la lámpara de noche encendida. Era yo, durmiendo, y no recordaba haber tomado esa foto, ni colocar ese cuadro, ni tener una cámara que pudiera capturarme así. Salté de la cama, fui corriendo al salón. La pared estaba vacía. No había ningún cuadro, ninguna foto, nada. Volví a la imagen. Ahí estaba. El cuadro seguía allí. Sudaba, literalmente. La espalda empapada, las manos temblando. Revisé fotos anteriores. Las últimas 5 semanas. Nada. La pared siempre estuvo limpia, blanca. Solo en esa única imagen, la del viernes, el cuadro aparece. Pensé que tal vez alguien me estaba jugando una broma. Algún programa de edición. Algún glitch extraño. Pero, ¿cómo habrían accedido a mi casa? Nada estaba forzado, nada fuera de lugar. Pasaron las horas. No dormí. No podía dejar de pensar en esa foto. En esa versión dormida de mí mismo, colgada como trofeo. A la mañana siguiente, hice algo que nunca hago. Revisé las fotos de seguridad del edificio. Hablé con el portero,
Le pedí acceso al sistema con la excusa de que creía haber perdido algo. Las cámaras del pasillo del piso, justo afuera de mi departamento, mostraban todo y a nadie. Excepto una cosa. A las 3:22 de la mañana del día anterior, la cámara del pasillo capta como mi puerta se abre sola por dentro. Luego se queda así, abierta, por exactamente 11 minutos. Y después, se cierra. Suavemente. Nadie entra. Nadie sale. Nada se mueve dentro. Excepto, algo curioso. Durante los 11 minutos en que la puerta está abierta, se nota una ligera sombra que cruza justo frente al umbral, desde el interior hacia el pasillo. No tiene forma clara, pero es rápida, como si no quisiera ser vista del todo. Volví a revisar la foto, y esta vez, lo noté, el ángulo desde el que fue tomada no es posible desde el piso, solo desde lo alto, como si algo hubiera estado en el techo, mirándome mientras dormía. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Me obsesioné con cada rincón del departamento. Subí al falso techo. Nada. Revisé detrás de los muebles. Puse cinta adhesiva en las puertas y ventanas, como una forma de comprobar si se abrían mientras dormía. Cada mañana, estaban intactas. Hasta anoche. Amanecí con un sobresalto. El celular en la mano, abierto en la galería. Una nueva foto. No la tomé yo. Era la misma habitación. Mis cosas. Solo que esta vez, la imagen estaba más cerca. Más nítida. Tomada desde la altura de una persona parada al borde de mi cama. Yo aparecía en el centro, dormido, con el rostro hacia la cámara. Y esta vez, justo en el reflejo del espejo detrás de mí, hay una figura, alta, silenciosa, sosteniendo el celular. No lo he encontrado. Ni la foto, ni el celular fueron editados. El archivo tiene mi nombre, como si lo hubiera tomado yo. Y lo peor de todo, es que anoche, por primera vez, no recordé haber dormido. Y tampoco recuerdo haberme despertado. No soy alguien especialmente supersticioso. No creo en fantasmas, ni en demonios, ni en maldiciones. Siempre pensé que cualquier cosa extraña tenía una explicación lógica, acústica, electricidad, percepción, sugestión, hasta que algo me respondió, y lo hizo con mi propia voz. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba aburrido, solo en casa. Una de esas noches silenciosas en las que el tiempo parece detenerse. Me puse a revisar el celular sin mucho propósito y abrí, por costumbre, la app de notas de voz. Me gusta grabar ideas, pensamientos, frases para proyectos, cosas triviales. Pero esa noche, no sé por qué, decidí probar algo. Encendí la grabadora y dije simplemente, mi nombre es Marcos. Eso fue todo. Una frase corta. Después la reproduje, esperando solo oír mi voz. Y la oí. Pero no era solo mi voz. Justo después de que terminaba mi frase, había un eco. Un retardo, como si alguien la hubiera repetido desde otra habitación, pero más despacio, más grave. No un fallo de audio. Era como si otra persona la hubiera dicho, copiándome. Al principio me reí. Pensé que era un error del micrófono, tal vez un retardo digital. Probé de nuevo. Grabé otra frase. ¿Hay alguien ahí? Reproduje. Primero mi voz, normal. Y luego, un susurro. No era claro, no era una repetición exacta. Era algo diferente. Algo que no debería estar allí. Subí el volumen al máximo. Lo escuché una y otra vez. Y entonces, en el segundo exacto 5.2, escuché la voz. Una voz seca, dura, casi como un roce de papel en llamas. Sí, ahí fue cuando me congelé. No podía ser. Nadie más estaba en la casa. Nadie. No tengo mascotas, no tenía visitas, no había ningún altavoz encendido, ni televisión, ni ventanas abiertas. Volví a grabar. Esta vez, sin decir nada. Solo dejé la grabadora activa durante 10 segundos de completo silencio. Reproduje la nota. Durante los primeros segundos, nada. Silencio absoluto.
Un leve ruido blanco. Pero en el segundo 7, estoy en tu armario. La voz fue tan clara que solté el celular. No grité, no me moví. Solo me quedé allí, de pie, mirando el teléfono como si pudiera explicarme algo. Repetí la grabación. El mensaje seguía ahí, siempre en el segundo 7. No era mi voz. Era una voz áspera, ronca, como si llevara años sin hablar. Volví a mirar el armario. Estaba justo al otro lado del cuarto. Una puerta blanca con un pomo metálico. Cerrado. Totalmente normal. Lo había abierto y cerrado esa misma mañana para sacar una camisa. Me acerqué lentamente. Cada paso sentía como si caminara dentro de un sueño espeso. Puse la mano en el pomo. Estaba frío. Demasiado frío. Giré. Abrí. Oscuridad. Solo ropa colgada, zapatos, una caja con documentos. Pasé la linterna del celular de arriba a abajo. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Pero el olor. Había un olor seco, como a madera vieja mezclada con tierra húmeda. Como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante años. Me alejé. Cerré el armario. Me senté en la cama. Pasaron horas. No podía dejar de mirar la puerta, como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. Decidí enviar la grabación a un amigo que trabaja con edición de sonido. Le dije que necesitaba saber si era una interferencia, un error, una ilusión auditiva. No le conté todo. No quería sonar paranoico. Horas después, me respondió: Marcos, no sé qué diablos grabaste, pero eso no es eco. Esa voz está en una pista separada. Es otra fuente. Alguien más lo dijo. Le juré que estaba solo. Pues no lo estabas, me dijo. Y si lo estabas, entonces algo más te contestó. No volví a usar la grabadora por un tiempo. Dejé el celular lejos de la cama. Intenté hacer vida normal. Hasta hace 2 noches. Eran las 3:11 de la mañana. Desperté sin razón. El celular estaba encendido. Solo. La pantalla mostraba la app de notas de voz, grabando. Parpadeaba en rojo, como si alguien la hubiera activado. No me moví. Lo tomé con cuidado. Terminé la grabación. La reproducción comenzó sola. Al principio, solo silencio. Luego, una respiración. Lenta, pesada, como si algo estuviera muy cerca del micrófono. Y en el segundo 10, una voz, más nítida que nunca, dijo: Marcos, abre la puerta. Ya salí del armario. Estoy justo detrás de ti. No me atreví a girarme. Hasta ahora. Siempre me he considerado una persona metódica, ordenado, estructurado. Tengo mi rutina y la sigo con precisión casi quirúrgica. Tal vez por eso me sorprendió tanto no notar que alguien había estado viviendo conmigo. Volví de un viaje de trabajo de 3 días. Fue agotador. Reuniones eternas, vuelos con escalas, hoteles impersonales. Lo único que me motivaba era la idea de volver a mi pequeño departamento. Silencio, comodidad, mi cama. Eran casi las 10 de la noche cuando crucé la puerta de casa. La primera impresión fue tranquilidad. Pero había algo más. Una sensación extraña. Un silencio demasiado intacto, como si nadie hubiera respirado ahí en días, pero al mismo tiempo, todo estaba perfecto. Y ese fue el primer detalle. Recuerdo que había dejado el lugar hecho un desastre. La cocina con platos sucios, ropa sobre el sofá, una caja sin desempacar en medio del salón. Pero cuando llegué, todo estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera hecho una limpieza profunda. En ese momento, lo atribuí al cansancio. Pensé que quizás había ordenado más de lo que recordaba antes de salir. Incluso me reí de mí mismo por ser tan paranoico. Dejé la maleta, fui al baño y me preparé algo rápido para cenar. Me sentía inquieto, como si el aire mismo fuera distinto, como si la casa no me reconociera. Esa noche, al intentar dormir, escuché un crujido, muy leve, proveniente del techo. Vivo en un último piso, y no hay ático.
Pensé en tuberías, en cambios de temperatura. Me dormí con esa incomodidad mordiéndome los pensamientos. La verdadera pesadilla comenzó al día siguiente. Por costumbre, revisé las cámaras de seguridad. Tengo un sistema sencillo, una cámara en la entrada y otra en la sala. No las reviso todo el tiempo, pero después del extraño presentimiento de la noche anterior, decidí echar un vistazo. Empecé con el primer día de mi ausencia. La cámara mostraba la entrada vacía. Normal. Las primeras 12 horas, nada. Y luego, algo cambió. A las 3:17 de la mañana del primer día, la puerta se abrió. Suavemente. Sin violencia. Como si quien entraba tuviera llave. Pero yo no había dejado copias. Nadie debería poder entrar. Y entonces lo vi. Una figura delgada. Con capucha. Sin rostro visible. Entró caminando con cuidado, mirando a su alrededor. Y luego, se dirigió a la cocina. Con confianza. Como si supiera dónde estaba todo. Lo vi comer. Caminar descalzo. Abrir la nevera. Se movía como si fuera su casa. Dormía en mi sofá. A veces no aparecía durante horas, pero volvía. Revisé los 3 días de grabaciones. Vivió en mi casa. Dormía cuando no había movimiento. Se escondía en el armario más grande cuando pasaban los vecinos. Incluso en un momento, se lo ve entrar al baño con una muda de ropa. No había vandalismo. No robó nada. Pero lo peor era cómo me observaba. La noche en que regresé, mientras yo comía en la cocina, la cámara de la sala lo captó, mirando desde la rendija del armario, apenas visible entre la oscuridad. Lo había pasado por alto. Pero estaba ahí, observándome. Sentí un frío recorrerme la espalda. Era como si estuviera viendo una película de terror protagonizada por mí, solo que esto era real. Fui al armario. Abrí. Vacío. Pero olía distinto. No a humedad. No a madera. A presencia. Como si el aire mismo hubiera sido respirado por alguien más. No dormí esa noche. Revisé cada rincón. Saqué todas las sábanas. Moví muebles. Nada. Llamé a la policía. Mostré las grabaciones. Me dijeron que abrirían una investigación, pero que como no se robó nada y no hubo daños, era difícil procesarlo. Me ofrecieron asistencia psicológica. ¿Asistencia psicológica? Yo no estaba loco. Alguien vivió en mi casa. Pasaron días. Cambié cerraduras. Puse más cámaras. Dormía con una navaja junto a la cama. Una semana después, estaba revisando las grabaciones en tiempo real por la app, desde el trabajo. Y noté algo. En la cámara del armario, la más nueva, se veía una sombra moverse. Un movimiento breve. Casi imperceptible. Volví corriendo a casa. Nada. Pero en el suelo del armario, había algo nuevo. Un papel. Doblado cuidadosamente. Sin firma. Decía: no suelo repetir casas, pero me gustó la tuya. No te preocupes, no estoy ahora. Volveré cuando estés más cansado. Cuando bajes la guardia. Me gusta cómo duermes. Lo denuncié otra vez. Nada. Ahora duermo con las luces encendidas. Las cámaras activas. Pero todas las mañanas, reviso mi habitación antes de moverme. Y cada vez que escucho un crujido, siento que es él. Porque lo peor no fue que viviera conmigo. Lo peor es que aún siento que no se ha ido del todo. Siempre me ha gustado vivir solo. Me da paz. Silencio. Control. Después de años compartiendo departamento con compañeros de universidad, ruidos en el pasillo, fiestas espontáneas a mitad de semana, finalmente podía cerrar la puerta y decir: aquí, solo soy yo. El departamento no era perfecto, pero era mío. Pequeño, algo antiguo, pero con sus encantos. Paredes de ladrillo, techos altos, una vieja estufa a gas que calentaba más de lo que aparentaba. Había algo reconfortante en escuchar el viento chocar contra las ventanas por la noche. Un sonido casi maternal. Me sentía seguro, hasta que comenzaron los susurros. Fue una noche de miércoles.
Lo recuerdo porque estaba cenando frente al televisor, viendo un documental sobre tiburones, cuando escuché lo que pensé que era un leve silbido. Apagué el televisor. Esperé. Nada. Me encogí de hombros y lo atribuí al viento. Pero al día siguiente, ocurrió de nuevo. Esta vez más claro. Un sonido humano. Como una voz, pero apagada, como si alguien hablara desde muy lejos. Me acerqué a la puerta de entrada. Y ahí estaba. Un susurro, justo en la cerradura. No en la puerta, no detrás de ella, sino dentro del cilindro metálico, como si la voz saliera de un espacio que no debería contener nada más que aire y engranajes. Me agaché, acerqué el oído. Al principio, solo era ruido. Un murmullo. Palabras sin forma. Pero con el tiempo, las frases empezaron a tomar forma. Aún estás despierto, ¿verdad? Me congelé. Retrocedí. Cerré con llave. Luego puse el pasador. Apoyé una silla contra la manija. Dormí mal esa noche. Los días siguientes, el susurro se convirtió en rutina. Cada noche, a las 2:37 de la mañana, sin falta, comenzaba. A veces decía mi nombre. Otras, cosas sin sentido. Cifras. Lugares que no reconocía. Pero lo que más me inquietaba era cómo evolucionaba. No era una grabación. Respondía. Cambiaba. Reaccionaba a mis movimientos. Una vez, cansado, grité. ¿Qué quieres de mí? La voz cayó por unos segundos. Luego respondió. Quiero que recuerdes. No dormí. Me senté frente a la puerta hasta el amanecer, cuchillo en mano, con el corazón bombeando como si corriera una maratón desde dentro de mi pecho. Intenté grabar el sonido con mi celular, pero en cada archivo solo se escuchaba silencio absoluto, como si el micrófono se anulara. Llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura. No le dije por qué, solo que sentía que algo estaba mal. La cambió. Me dio la nueva llave. Esa noche, los susurros continuaron. Misma hora, misma voz. Pero esta vez, dijo algo nuevo. No importa cuántas veces la cambies. Yo no estoy afuera. Empecé a dudar de mi cordura. Fui al médico. Me recetaron pastillas para dormir. Dicen que cuando se vive solo demasiado tiempo, uno empieza a inventarse presencias. Yo no la inventé. Ella estaba ahí. Sí. Empecé a pensar que era una mujer. La forma en que arrastraba las sílabas, como si acariciara cada palabra. A veces era dulce, otras, hostil, como si tuviera cambios de ánimo, como si me conociera. Una noche, no pude más. Le pregunté, ¿quién eres? Hubo silencio. Luego, suavemente, respondió, ¿no te acuerdas de mí, Marcos? Me helé. No le había dicho mi nombre, ni a vecinos, ni en redes. Nada visible desde afuera. Nadie podía saberlo. Y luego lo dijo. Un nombre. Lucía. Mi estómago se encogió. La garganta se me cerró. Ese nombre era el de mi hermana gemela, la que murió cuando teníamos 12 años. No hablo de eso con nadie. Nunca. Ni siquiera tengo fotos de ella en casa. Fue un accidente terrible. Cayó por una escalera de incendios cuando jugábamos. Yo la animé a hacerlo. Le dije que no pasaba nada. Ella cayó. Murió en el acto. Nunca me lo perdoné. No eres Lucía, dije. Pero la voz continuó. Sí lo soy. He estado esperándote desde entonces. Nunca me fuiste a ver. Nunca me hablaste. Me enterraron. Sola. Caí de rodillas frente a la puerta. Estaba llorando. No lo supe hasta que noté mis manos mojadas. ¿Por qué me dejaste ahí? ¿Por qué no abriste la puerta cuando grité? Comencé a tener pesadillas. Siempre con la misma imagen, una niña de cabello largo, sentada del otro lado de la puerta, hablando suavemente, esperando a que la deje entrar. Una noche, lo hice. Me levanté a las 2:37 de la mañana, como hipnotizado. Quité el pasador. Retiré la silla.
Destrabé la cerradura. Y lentamente, abrí. Nada. El pasillo vacío. Silencio absoluto. Frío. Pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había algo. Una pequeña caja de madera. Antiguísima. La reconocí al instante. Era el joyero de mi madre. El que Lucía usaba para guardar sus cartas y secretos. El que se suponía había sido enterrado con ella. Temblando, abrí la caja. Dentro había un papel doblado. Solo decía: gracias. Ya no estoy sola. Desde esa noche, los susurros pararon. Pero a veces, justo antes de dormir, siento el aire moverse sobre la cerradura. Como una brisa que entra en vez de salir. Y si dejo mi oído demasiado tiempo cerca, puedo jurar que escucho una risa. Una risa que conozco desde que era niño. Cuando alquilé este departamento, me advirtieron que era peculiar. Lo dijo la corredora de bienes raíces con una sonrisa rara, como si intentara que no notara algo. Yo no lo pensé mucho. Estaba desesperado por mudarme, y la renta estaba por debajo del promedio. El lugar era viejo, sí, pero espacioso, 2 habitaciones, cocina grande, una sala bien iluminada y un baño decente. Para alguien que vivía solo, era perfecto. O eso creí. La primera noche la pasé acomodando cajas y armando muebles. Me fui a dormir cerca de las 3 de la madrugada, agotado. Cerré la puerta de mi habitación, me envolví en las cobijas y dejé que el cansancio me arrastrara. Pero antes de quedarme dormido por completo, escuché algo. Un golpe seco, como si algo cayera en el suelo, del otro lado del departamento. Pensé que sería alguna caja mal colocada. No le di importancia. Hasta que al día siguiente, revisando habitación por habitación, noté algo extraño. El departamento tenía una puerta más de la que recordaba. No era una puerta oculta ni disimulada. Estaba justo entre la cocina y la segunda habitación. Una puerta blanca, con una manija metálica opaca. Como si siempre hubiera estado ahí, aunque no la recordara del día anterior. Pensé, ¿cómo es posible que no la haya visto? Me acerqué. No tenía llave ni cerradura. Solo la manija. La giré. No se movió. Estaba cerrada desde el otro lado. Toqué con los nudillos. Sonó hueco. ¿Hola? Dije en voz baja, sintiéndome estúpido. Nadie respondió. Me alejé con un escalofrío. Durante las siguientes noches, esa puerta fue lo único que ocupaba mi mente. Empecé a notar detalles sutiles. A veces, el pomo estaba ligeramente más girado que antes. O la base de la puerta tenía una pequeña línea de polvo desplazado, como si alguien hubiera abierto apenas un poco y vuelto a cerrar. Una noche, me despertó un sonido, como una respiración lenta y pesada, justo detrás de la puerta blanca. Me acerqué con sigilo. Apoyé el oído contra la madera. Nada. Pero al alejarme, cuando ya me giraba para volver a la cama, escuché 3 golpes, muy suaves, como si alguien los diera con los nudillos. Desde dentro, empecé a evitar esa parte del departamento. Cerré la puerta de la cocina con seguro. Me repetía que estaba cansado, que la mudanza me tenía estresado. Pero cada noche, escuchaba cosas. El sonido de algo arrastrándose. Una especie de susurro bajo, como una conversación en otro idioma, muy lejos. Hasta que una noche, el pomo se movió. Yo estaba cenando en el sofá, la televisión encendida solo para hacer ruido, cuando escuché el característico clac de la manija girando. Me congelé. Me acerqué despacio. El pomo seguía temblando, como si alguien del otro lado lo estuviera probando. ¿Quién está ahí?, pregunté. Entonces se detuvo. Silencio total. Estuve de pie frente a la puerta durante minutos. No sabía si abrirla o salir corriendo. No lo hice ni una cosa ni la otra. Solo me alejé y dormí en el sofá, con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. A la mañana siguiente, noté algo nuevo. Una hoja doblada deslizada por debajo de la puerta blanca. La abrí con manos temblorosas. Tenía solo una frase, escrita con letra infantil.
Gracias por dejarme entrar. Yo no había abierto la puerta, o al menos, no que yo recordara. Empecé a revisar viejos planos del edificio. Fui al archivo de la ciudad, donde encontré un plano original del departamento. Y ahí estaba, la otra habitación, pero no era un dormitorio. Era una pequeña sala aislada, sin ventanas, sin acceso visible, marcada como habitáculo sellado, con fecha de clausura en 1973. Sin explicación, volví a casa con un nudo en el estómago. Esa noche, me decidí, tomé una linterna, respiré hondo, y abrí la puerta blanca. Esta vez, la manija giró con facilidad. Del otro lado, había una habitación que no debería estar allí. No tenía ventanas. Las paredes eran de ladrillo sin pintar. Había una silla al centro. Solo una silla, bajo una bombilla colgante que oscilaba lentamente, aunque no había corriente de aire. Y en la silla, algo, una figura. Era un hombre, o eso parecía. Delgado, piel pálida como pergamino, ojos hundidos. Estaba quieto. Parecía no haberme notado. «Hola», dije, casi sin voz. Sus ojos se movieron hacia mí, pero no tenía boca. Solo piel lisa, estirada. Me congelé. Y entonces se levantó. Caminó hacia mí con pasos lentos, la cabeza inclinada. Yo retrocedí, tropecé y caí de espaldas. Me arrastré fuera de la habitación y cerré la puerta de golpe. Pegué el respaldo contra la puerta, respirando como si hubiese corrido una maratón. Del otro lado, silencio. Ni golpes, ni respiración. Solo, nada. Desde esa noche, la puerta volvió a estar sellada, como si nunca hubiese existido. Le pasé la mano por encima. Era solo pared. No hay marcas. No hay pomo. No hay nada. Pero cada tanto, cuando el silencio es muy profundo, cuando la noche está particularmente quieta, puedo jurar que escucho algo, muy leve, justo desde esa parte del muro. 3 golpes, lentos, pacientes, como si todavía estuviera esperando. Siempre he tenido una relación peculiar con los espejos. No diría que les tengo miedo, pero desde niño me ha inquietado esa sensación de que el reflejo te observa, más de lo que tú lo observas a él. Pero nada me preparó para el espejo del pasillo. El departamento donde me mudé estaba en un edificio antiguo, de esos con pasillos largos, pisos de madera que crujen con cada paso y techos tan altos que tu propia voz se escucha distinta. Me encantó desde el primer momento. Tenía un aire de misterio que me atraía. El espejo ya estaba allí cuando me mudé. Un enorme espejo vertical, enmarcado en madera oscura tallada, que ocupaba casi toda la pared del pasillo entre el baño y la habitación. No se lo llevaron los antiguos inquilinos. Nadie supo decirme por qué. No lo toqué. Me parecía hermoso, de esos que ya no se hacen. Pensé que era una pieza decorativa, una reliquia, un detalle con historia. Los primeros días no noté nada raro, hasta que dejé de verme en él. Fue una mañana como cualquier otra. Me levanté medio dormido, salí del baño secándome el rostro, pasé por el pasillo y, como siempre, eché una mirada rápida al espejo. Pero no me vi. Pensé que era la luz. Retrocedí. Avancé. Me moví a los lados. Nada. El espejo reflejaba el pasillo, las paredes, incluso la puerta abierta del baño. Pero yo no estaba allí. Parpadeé varias veces, convencido de que era un error de percepción. Me acerqué la mano, y entonces vi como una mano en el reflejo sí se levantaba, pero con un leve retardo. No era la mía. No exactamente. Era más pálida, más delgada. Retrocedí de un salto. Cerré los ojos. Volví a mirar. Ahí estaba mi reflejo, como si nada. Me convencí de que fue el sueño, el cansancio, una ilusión óptica. Pero esa noche, volvió a pasar. Pasaba en momentos aleatorios. A veces en la mañana, a veces en plena madrugada. Pasaba sin aviso. A veces me veía, otras veces, no.
Lo más inquietante era que, cuando mi reflejo estaba, no siempre hacía lo mismo que yo. Una noche, caminé por el pasillo con una taza de té. Al pasar frente al espejo, me vi detenerme. Pero en el reflejo, yo no traía nada en las manos. Y mi expresión era extraña, como si supiera algo que yo no. Me quedé quieto, mirando fijamente. Mi reflejo parpadeó una vez, y luego sonrió. Yo no lo hice. Solté la taza y salió disparada contra el piso. Se rompió en 1000 pedazos, pero no aparté la vista del espejo, porque en él ya no había nadie. El pasillo estaba vacío. Comencé a evitarlo. Caminaba por el borde del pasillo, pegado a la pared opuesta, con la cabeza gacha, pero siempre sentía su presencia, como si algo me observara desde el otro lado, como si yo aún estuviera allí, esperando el momento de volver a salir. Una madrugada me desperté empapado en sudor. Había soñado con una habitación igual a la mía, pero todo estaba del lado opuesto. Los muebles invertidos, la cama pegada al otro muro, los cuadros invertidos. En ese cuarto, yo estaba de pie, frente al espejo, pero mi reflejo era yo mismo, con una herida abierta en el pecho, sonriendo. Desperté con una sensación helada en la columna. Me levanté y salí al pasillo. Y ahí estaba, mi reflejo, pero ya no me imitaba. Estaba parado, frente a mí, completamente quieto. Y cuando me acerqué, vi que tenía una llave en la mano. Una llave que no reconocía, pero que luego encontré debajo de mi almohada cuando volví a la habitación. Llamé a un especialista en antigüedades. Quería deshacerme del espejo. Me daba miedo tocarlo, pero ya no podía soportar su presencia. El tipo vino un martes por la tarde. Un hombre mayor, serio. Se quedó mirándolo varios minutos. ¿Sabe de dónde proviene?, pregunté. Él negó lentamente con la cabeza. No es solo antiguo, me dijo. Es algo más. No debería estar en una casa. Este tipo de piezas pertenecen a sitios rituales. Espejos que no reflejan, sino que imitan. O esperan. ¿Esperan qué? Él me miró como si no quisiera decirlo. A veces, esperan a que cruces tú. Esa noche, me quedé dormido sin darme cuenta, profundamente agotado. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi cama. Era la misma habitación, pero todo estaba al revés. Los cuadros, el orden, la lámpara del techo colgaba en sentido contrario. Me levanté lentamente, y al salir al pasillo, supe que ya no estaba en mi mundo, porque frente a mí, en el espejo, vi mi habitación, la real, y dentro de ella, yo dormía. Vi mi propio cuerpo sobre la cama, cubierto por las mantas. Grité. Golpeé el cristal. Pero el reflejo no se inmutó. Entonces, mi otro yo, abrió los ojos. Y me miró directamente. Se levantó de la cama con calma. Se estiró. Caminó hasta el espejo. Nos observamos, cara a cara. Y él me saludó con la mano. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Y luego, se alejó. Caminó fuera del cuarto. Yo grité. Lloré. Golpeé el cristal hasta que me sangraron los nudillos. Pero no pude romperlo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí, no hay ventanas. No hay relojes. Solo mi reflejo. Esperando. Pero hoy, lo he visto. Alguien en mi mundo ha comprado el espejo. Una nueva casa. Una nueva víctima. Y he aprendido una cosa. Los espejos no siempre reflejan lo que somos. A veces, muestran quien quiere ocupar tu lugar. Siempre fui un aficionado a los videojuegos y al streaming. No era famoso, pero tenía una comunidad pequeña, constante. Me gustaba ese rincón virtual donde podía hablar con gente mientras jugaba, reía, y olvidaba que vivía solo en un departamento silencioso de un barrio viejo. Mi canal no era gran cosa, unas 300 personas fieles que se conectaban casi a diario. Jugábamos, charlábamos. A veces, simplemente ponía la cámara y hablábamos de la vida. Nada fuera de lo común, hasta que empezaron a notar cosas que yo no veía. Todo comenzó una noche cualquiera.
Jugaba un título de terror, uno de esos indie pixelados, y la cámara captaba mi rostro, como siempre. En cierto punto del directo, uno de los espectadores escribió en el chat: ¿Quién pasó detrás de ti? Me reí. ¿Qué? ¿Ya empezamos con eso? Estoy solo, chicos. No empiecen a trolear. Otro comentario. Lo digo en serio. Justo cuando abriste la puerta del armario, pasó alguien. Retrocedí el clip. No vi nada raro. Solo yo, moviéndome en el cuarto. Un leve parpadeo en la imagen, quizá un fallo de conexión. Me reí de nuevo y seguí. Pero al día siguiente, alguien más mencionó lo mismo. Diferente directo, diferente juego. ¿Tuviste visita? Se vio una sombra salir por la puerta del pasillo. Esta vez sí lo noté. Revisé el video. Justo cuando me agachaba para recoger algo del suelo, una sombra pasaba velozmente por detrás, por el reflejo del monitor. Me quedé helado. Volví a mirar la grabación cuadro por cuadro. Era como si alguien, algo, estuviera justo fuera del campo de visión de la cámara. Y yo, no había escuchado nada. Las siguientes noches fueron cada vez más extrañas. Mientras transmitía, comenzaba a notar ligeros movimientos, cosas fuera de lugar, luces que titilaban. La conexión de red se caía en momentos clave, pero solo cuando estaba en directo, nunca cuando estaba solo, sin cámaras. Empecé a recibir mensajes privados de desconocidos, cuentas nuevas que me decían cosas como: la cosa que te observa por la noche no es nueva. Ya se te metió, tú solo no te diste cuenta. El que aparece en pantalla, no eres tú. Uno incluso me mandó un video editado, ralentizado, con brillo corregido. Y ahí lo vi. En un segundo exacto de un stream nocturno, mientras hablaba, mi rostro en la cámara no parpadeaba. Ni una sola vez en más de 3 minutos. Pero yo recordaba haber parpadeado. Ese rostro se parecía a mí, sí, pero no era yo. Decidí dejar de transmitir unos días. Me estaba volviendo paranoico. Apagué todo, luces, micrófonos, cámaras. Me senté en silencio, en el sofá, en la oscuridad, respirando hondo. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Una notificación de Twitch. Nombre del canal: está en vivo. Mi canal. Transmitiendo. Pero yo no había encendido nada. Me paralicé. Entré desde el celular. El directo estaba activo. Y la cámara mostraba mi habitación. Vacía. Desde el mismo ángulo de siempre. De pronto, yo aparecí en la imagen. O alguien como yo. Caminaba lentamente por el cuarto. Tenía mi ropa, mis gestos, pero los movimientos eran extraños, demasiado lentos, mecánicos. El chat estalló. Bro, ¿qué es eso? No es él. No es él. Corre de ahí. Apagué el teléfono. Fui hasta la habitación con una linterna. El equipo estaba desconectado, pero la cámara seguía encendida, aunque no tenía corriente. Me miré en la lente, y sentí que alguien me miraba desde el otro lado. No pude dormir esa noche. La transmisión seguía activa durante horas. Ya no salía yo, ni esa cosa, sino una imagen fija del cuarto, pero con las luces encendidas, cuando yo las había apagado. En un momento, el ángulo cambió. La cámara se movió sola. Apuntó directamente hacia la puerta cerrada de mi habitación. Y entonces, la puerta en el video empezó a abrirse lentamente. Yo estaba del otro lado. Vi la manija girar. Sentí cómo se movía, aunque yo no la tocaba. Grité. Y la transmisión se cortó. Desde entonces no he vuelto a hacer directos. Pero cada tanto, por las noches, recibo mensajes de cuentas nuevas. Capturas de pantalla. Clips. Todos mostrando transmisiones en mi canal, que yo no inicié. A veces aparece mi cara, o lo que parece ser mi cara, o yo durmiendo, o yo caminando, o simplemente yo observando la cámara, con una expresión que nunca tuve. Una vez, un espectador me escribió:
¿Por qué siempre sonríes en tus streams si nunca sonríes en persona? La cosa es, yo no estoy sonriendo, pero él sí, siempre lo hace, y cada noche, su sonrisa es más parecida a la mía.